Listo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Denis Izquierdo, soy ingeniero electrónico. Estoy a cargo del curso IMUC Variadores de Velocidad. Estaba programado para el día de hoy el curso de, bueno, hacer un repaso acerca de los variadores de velocidad. Vamos a hablar de los variadores de velocidad en AC, correcto, ya. Y esta grabación ya empezó a grabarse para que luego se la pueda compartir con ustedes y ustedes la puedan revisar. Va a aparecer en el Canvas como un link, ¿verdad? Listo. Entonces, ya sus compañeros irán ingresando, ¿no? Y poco a poco se sumarán a esta presentación. Veamos qué tenemos. Si se escucha claro. Ok, muchas gracias, Omar. Correcto, gracias, Omar. Sí, ya vi tu chat. Empezamos entonces. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de drives. Drives es el término en inglés. Es más, si uno quiere buscar información acerca de variadores de velocidad, el término con el que deberían buscar son drives, drives de potencia, drives de velocidad, ¿no? Creo que es el nombre técnico que le dan los ingleses a los variadores de velocidad, ¿no? Introducción a los variadores de velocidad. Vamos a ver algunas características del motor AC. Esto porque lo he colocado, ¿no? Por la simple razón en que un variador de velocidad eh, hace un modelo matemático internamente en función de los parámetros que tú le has ingresado, como son tensión, potencia, corriente, ¿no? Y algunos parámetros adicionales. O sea, con toda esa información que tú le has ingresado al variador de velocidad, él modela, ¿no? Eh, Al motor, ¿no? Ya, entonces, el término modelar es un término que utilizan bastante mis amigos de los que están metidos en la parte de control, ¿no? Ya, ellos utilizan la palabra eh, modelar, que tiene que ver bastante con sacar el modelo de una planta, ¿no? O sea, trabajan al motor como una pequeña planta y le extraen ya el modelo matemático, que esa es la figura, ¿no? Y ahora para extraer el modelo matemático eh, hay varias técnicas en este caso, ¿no? Correcto, pero ese es el know-how, digamos, la parte interna de la empresa que hace el desarrollo de los variadores de velocidad, ¿no? Ya, pues todo un tema, es una inyección de corriente y tensión que le dan que le ingresan al motor para poder extraer el modelo matemático, ¿no? Tipos de carga, es importante saber los tipos de carga que existen, ya sea de par variable, par constante. Vamos a ver un dimensionamiento de un variador de velocidad, ya. ¿Cómo se hace realmente? Son tres pasos bien sencillos que nosotros debíamos considerar, pero aquí hay que conocer bastante el tema de la aplicación, ¿ya? Y bueno, el tema de las aplicaciones que lo vamos a ir viendo con pequeños ejemplitos a lo largo de la presentación, ¿correcto? No sé si... Ok, ok. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Sí, aquí yo aplicando ya. Va encendiendo el zoom, ¿no? Como se dice. Ah, perfecto, mejor. Perfecto. Entonces, tipos de drive de velocidad variable, ¿no? Ya sabemos que drive es el término que se le da al variador de velocidad. Ahora, eh, por ahí van a escuchar variador de frecuencia, variador de velocidad, ¿no? Realmente el término correcto es variador de velocidad, ¿no? Porque
Cuando nosotros decimos variador de frecuencia, tal vez es una mala traducción del inglés al español, ya, por las siglas BSF, ¿no? Pero lo que realmente eh, se debe considerar es que nosotros variamos la velocidad en función de la tensión y la frecuencia, ¿no? Cuando trabajamos con un variador de velocidad AC, ¿ya? No solamente variamos la frecuencia, sino lo que variamos es también la tensión. Y de ahí viene el tema del control escalar, ¿no? Que es el control más sencillo, que es el que tiene un variador de velocidad, que es el control BF, ¿no? Ya variamos tensión y también variamos frecuencia. Entonces aquí se ha colocado una imagen ahí describiendo un poco qué tenemos nosotros o qué vamos a encontrar nosotros en la parte de los variadores de velocidad, ¿no? O sea, dentro de la parte más antigua hasta la parte más moderna. Por ejemplo, lo primero que tenemos aquí en la imagen A es una alimentación, unos fusibles de protección, una llave, ¿no? Y tenemos un motor así. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una alimentación directa, ¿no? Y tenemos una caja de engranajes, ¿no? Una transmisión, ya, y luego tenemos a una máquina, ¿no? La diferencia aquí en N1, N2, N1, N2 son las velocidades. Entonces yo puedo ingresar acá a una velocidad 1 y puedo tener una velocidad 2, ¿no? Ya, pero aquí hay un arranque directo, aquí no hay ningún tipo de control, simplemente con una llave y todo está funcionando. El tema aquí es que al hacer esto, utilizar esto, sabemos que la corriente se eleva al encenderse el motor 5 o 6 veces su velocidad nominal. O sea, cuando hablamos de la velocidad nominal, es la velocidad de la placa de datos del motor, ¿no? Ya por un pequeño instante se eleva, se hace unos picos muy grandes, ¿no? Entonces acá no hay ningún tipo de control, simplemente es un control on-off, podríamos decirlo, porque esta llave podría ser también un contactor. ¿Ya? Tenemos aquí el siguiente, tenemos una especie de variador, pero ya con una caja de engranajes o una caja hidráulica prácticamente sería aquí para que hace la conversión o prácticamente nos genera ya un torque totalmente diferente, ¿no? Ya, eso es lo bueno de las cajas reductoras o también llamados motorreductores, dependiendo, creo que el país donde uno esté, lo suele llamar de diferentes nombres, ¿no? Pero tenemos lo mismo, solamente que las cajas hidráulicas son mucho más grandes, necesitan un mayor mantenimiento, pero manejan un torque mucho mayor, ¿correcto? Y también tenemos algo que se conoce como el acoplamiento electromagnético, ya por corrientes de Falcao, ¿no? De que esto se ve bastante, ¿no? En la parte eléctrica, ¿no? ¿Ya? Es un tipo de máquina ya que no se utiliza, ¿no? Lo he visto poco ya realmente, pero algo que sí se utiliza bastante, se usaba bastante también, es el manejo de un motor DC, pero ya con un conversor, ¿no? La alimentación sigue siendo AC, ya tenemos los fusibles, una llave, y aquí tenemos un conversor, es decir, tenemos unos puentes de diodos que hacen la conversión de alterna a continua para obtener una señal monopolar, ¿no? Una señal en de un solo sentido, ya sea positivo o negativo, que alimenta a un motor de seno, ¿ya? Y este ya mueve a una máquina, pues, ¿no? ¿Ya? Pero el tema aquí es que yo puedo tener aquí un conversor DC con un cerebro que lo controla, ¿ya? Pero el tema es que los motores DC, el mantenimiento es muy costoso, ¿correcto? Y a potencias, por ejemplo, si necesitamos potencias muy grandes, ya el motor se hace mucho más grande comparado con el tamaño de un motor AC para la misma potencia, ¿no? Ya eso también es una desventaja adicional. Entonces, se tuvo la idea de trabajar con un variador de velocidad para motor AC. Es por eso que la figura E nos muestra una alimentación que puede ser monofásica o trifásica, ¿ya? Unos fusibles, una llave, ¿no? Y tenemos aquí un conversor de AC a AC, pero esta señal de AC a AC no es un tipo de señal, de cualquier señal, ¿no? Si nosotros analizamos esta imagen de aquí, exactamente aquí, este señor tiene una onda, la figura de una imagen de onda senoidal, pero con una línea, ¿no? Esto significa que
Aquí tenemos una señal que se conoce como SPWM, que también lo hemos visto en la parte teórica de este curso IMUG, SPWM, ¿no? Que es una señal seno-PWM, es una señal que emula una onda senoidal para hacerle creer al motor AC que se trata de una onda senoidal, pero en realidad es una onda que trabaja con un PWM, con modulación por ancho de pulso, que cuando se le saca el promedio a esta onda, en cada periodo, lo que se tiene es una onda prácticamente en AC, ¿no? Ya, este es lo que tienen la mayoría de los variadores de velocidad actualmente, ¿no? Este tipo de señal. ¿Ah? Ahora, el PWM es una señal que se utiliza en diferentes sistemas, en los UPS, en los rectificadores industriales, también se utiliza parte de esta señal para poder generar una señal muy parecida al SPWM. Ya, el motor AC aprovecha esta señal, cree que es una señal en AC y lo trabaja de esa forma y comienza a moverse, ¿correcto? Aquí hay que hacer una acotación. El, el PWM que manejan algunos variadores puede estar entre los 6 kHz hasta los 20, 30 kHz, ¿no? Y el dispositivo de potencia que se utiliza aquí es un dispositivo que también, dicho clases, es el IGBT, ¿no? IG, IGBT, es el transistor con puerta aislada, ¿no? ¿Ya? Eh, el dispositivo que se utiliza muchas veces aquí en estos variadores en DC, en la figura D, ¿no? Es un dispositivo que se conoce como SCR, ¿no? Un controlador, un rectificador controlado de silicio. ¿Ya? Esto es para los variadores en DC. Encontramos a los SCR, ¿no? ¿Ya? Entonces, el IGBT es uno de los dispositivos que en estos últimos años se ha incrementado un montón porque la mayoría de los variadores de velocidad hacen uso de los IGBT. Antiguamente se utilizaban los MOSFET para motores de pequeña señal, ya, pero los MOSFET, digo pequeña señal porque no puede trabajar con potencias muy altas, porque el MOSFET es un dispositivo que conmuta a una alta velocidad, más velocidad que un IGBT. Entonces, al tener mayor velocidad, ya no puede trabajar con mucha potencia. Esa es una dificultad de los MOSFET. Pero por ahí todavía de repente en la industria van a encontrar variadores pequeños que trabajan con los MOSFET, ¿no? Los MOSFET sí se usan bastante, por ejemplo, en casa hay muchos equipos que nosotros utilizamos que tienen MOSFET, ¿no? Las lavadoras tienen por ahí su MOSFET, los microondas, las refrigeradoras tienen MOSFET, ¿no? Porque son dispositivos que no consumen mucha potencia, ¿no? Ya cuando hablamos de potencias más grandes, ya ahí es donde se suele usar los IGBTs o los SCR, ¿ya? Y la última imagen, la última figura, ya que es la F, es un, es un circuito que ya se está usando en algunas empresas, ¿ya? Y tiene que ver básicamente con la retroalimentación, es decir, la señal que nosotros normalmente la desperdiciamos o no la usamos, ya, vamos a decir, la energía que nosotros no usamos aquí con el variador en AC, ya, la vamos a utilizar, la vamos a reutilizar aquí con este variador que tiene una etapa, que es la etapa de regenerativa, ¿no? O regeneración. ¿Ah? Entonces, profe, ¿y cuándo se utiliza esto? Sería la pregunta, ¿no? Normalmente, cuando tú tienes un proceso que constantemente está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, ¿ya? Nosotros aquí en los variadores en AC se conoce o se tiene una resistencia de frenado que se conoce como DB, ¿no? Dynamic Brake, ¿ya? Resistencia de frenado dinámico. ¿Y qué es lo que se hacía? Que para frenar al motor de manera lenta, no de manera instantánea, ¿ya? Esta corriente que se tenía aquí cuando el motor se frenaba, ¿ya? En vez que esta corriente pase por la resistencia de frenado, que es lo que normalmente nosotros hacemos, la corriente que se quedó aquí producto del freno,
antes pasaba por esta resistencia de frenado y ustedes saben, ¿no? Si hay corriente y hay resistencia por aquí, lo que va a pasar por esta resistencia es que este señor lo que hacía era convertir esa resistencia, perdón, esa corriente en forma de calor y disiparse. Ya, entonces, pero esta energía que se disipaba en forma de calor no era aprovechada. ¿Ah? Y si yo tenía varios arranques o varias paradas de motor y durante el día, pues hay un consumo que no se tenía ningún tipo de ahorro, ¿no? Se desperdiciaba. En cambio, lo que se tiene ahora es que tenemos nosotros un sistema que tiene que ver ya con la regeneración y podemos utilizar a este circuito, ¿no? Poder aprovechar este tipo de frenado, ¿no? Y poder inyectar nuevamente ya esta energía a una etapa de conversión y poderla ingresar nuevamente al sistema para que se utilice y nuevamente mueva el motor. Entonces, esto lo tienen algunas azucareras al norte del Perú, ¿no? Lo aprovechan al máximo, pues, ¿no? No, aquí creo que podríamos agregar que aquí hay otra etapa, ¿no? Que es la etapa de conversión a DC, porque encontramos al bus DC por aquí. Las tres etapas habíamos considerado, perdón. La etapa de potencia de entrada que encontrábamos los diodos, la etapa de filtrado, el bus DC que nosotros lo conocemos y la etapa de inversión, ¿no? Y tenemos otra etapa que es para el tema regenerativo de la señal. Entonces, más o menos, eso es lo que nosotros encontramos en la industria. De repente hay otro por ahí que nos está escapando, pero eso es lo que nosotros normalmente vamos a encontrar en cualquier lado. Con variador AC, con variador DC, un arranque de estrella triángulo, un arranque directo, un arranque con caja o cajas hidráulicas que nos ayuden, un tema regenerativo, pero siempre encontramos un método para poder mover al motor. Entonces, a lo largo de lo que ha ido evolucionando la electrónica, ¿ya? En este caso la electrónica de potencia está ligado eh, al manejo de los variadores de velocidad, ¿ya? Entonces, ha ido incrementándose también, ¿ya? La tecnología de los variadores AC, ¿no? Y por qué no decirlo, ¿no? La tecnología también de los servovariadores, que tiene que ver mucho con el variador AC y con el variador DC, ¿no? Pero eso es otro tema, ¿no? El servovariador no lo he puesto aquí, ya, porque escapa un poquito al, al tema de cómo lo vamos a considerar. Lo que nosotros tenemos aquí es velocidad variable, ¿ya? No controlamos posición en ningún momento, estamos controlando posición, solamente son velocidades, ¿ya? Arranque, parada y velocidad. Controlar posición le corresponde básicamente a un motor paso a paso o un servomotor. Y dentro de controlar posición existen una posición ya sea horizontal, vertical o angular, ¿ya? En la mayoría de los procesos el más complicado es el control de posición de ángulo, ¿no? ¿Ya? Por eso que los servovariadores en cuestiones de precio, eh, si un variador AC está a 1, un servovariador, es el costo de 1, por ejemplo, el servovariador puede estar en el costo de 3 o 4, dependiendo de cuántos ejes o cuántos motores ya él va a controlar. Y en el caso también de los motores, si nosotros hablamos del costo de un motor AC, está a 1, el costo de un servomotor puede estar alrededor de 1 a 10, ¿no? Entonces, sí es muy costoso, ya, y se utiliza bastante en embotelladoras, ¿no? Diferentes procesos donde yo tengo la necesidad de ser mucho más preciso, ¿no? Ahí yo utilizo los servovariadores, ¿no? Pero es un tema aparte, ¿no? También tiene que ver bastante con, ya no encuentro o ya no tengo solamente un feedback, ya sea de velocidad o torque, sino también tengo un feedback de posición ahí. Yo tengo ya tres bloques bien diferenciados en la parte de los servovariadores
que en los motores AC o en los motores de DC solamente tenía dos bloques, ¿no? Ese es otro mundo, ¿ya? Más adelante, eh, mañana les coloco el otro tip. Hemos estado colocando algunos tips por ahí. Ya voy a colocar el tip del servo variador, ¿no? Para que ustedes puedan identificar algunas partes, ¿no? Ya, entonces, listo. A ver, sigamos con esto antes que nos gane la hora. A ver, esta imagen, a mí es una imagen que me gusta mucho, es una imagen que refleja mucho qué es lo que nosotros encontramos en casi la mayoría de los variadores de velocidad en AC, ¿ya? Les voy a contar un poquito acerca de las características en general de los variadores de velocidad en AC, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque si hablamos específicamente de Siemens, de Rockwell, de ABB, de SIU, cada uno de ellos tiene cosas diferentes con respecto a los otros fabricantes, ¿no? Les hacen algunas mejoras o utilizan algunas técnicas o utilizan una técnica de control diferente a lo que normalmente utiliza un variador de velocidad. Por ejemplo, web, que tiene variadores web, ¿no? Tiene un tipo de control que lleva su nombre, ¿no? Que es el BCW, algo así es, ¿no? Que está relacionado con el tipo de control web, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a hablar de manera general, ya no específica, no centrarnos en una sola marca, ¿ya? Y esto tiene que ver con los tipos de control que realiza el variador AC. Sabemos que el control escalar está presente en la mayoría de los variadores de velocidad, ¿ya? Mientras que el control vectorial es un tipo de control eh, que ya nos permite trabajar con vectores internamente. Esto lo hace ya el mismo variador de velocidad, ¿ya? Y trabaja con la transformada Park. Eh, es un tipo de control que no está en la mayoría de los variadores de velocidad. Y cuando está en dicho variador, el variador suele costar mucho más, ¿no? Entonces, eso vamos a ir hablando un poquito, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una imagen de un variador de velocidad, ¿no? Entonces, el variador de velocidad ya tiene una etapa de rectificación. Aquí podemos trabajar con 6 diodos, 12 diodos, 18 diodos, 24 diodos, ya, eh, dependiendo de lo que queremos buscar, ¿no? Lo que normalmente uno tiene es que tratemos de aprovechar la mayor cantidad de amplitud de la señal. Por eso que a mayor cantidad de diodos, mayor es la cantidad de amplitud, ¿no? Para aprovecharse en el bus DC, es decir, vamos a tener mayor tensión, extremos de los IGBTs, y también vamos a tener a mayor cantidad de diodos, tenemos también, incrementamos el tema de los armónicos. Entonces, hay que ir considerando esto. Claro, son armónicos que se hacen mucho más pequeños, ¿ya? Pero sí tenemos armónicos. Entonces, el variador de velocidad es alguien que nosotros sí o sí necesitamos en la industria, pero también nos genera dolores de cabeza porque al trabajar con cargas no lineales, es decir, cargas que son o dispositivos semiconductores, nos generan los armónicos, ¿no? Es, eh, pero son más las ventajas que las desventajas de los IGBTs, ¿no? ¿Ya? Eh, Está activado también el chat, ya si por ahí tienen alguna consulta, me escriben por ahí en el chat. Vamos revisando ahí preguntas que puedan tener. Ok, si ya somos 21. Entonces, en la parte de rectificación, si es un variador de pequeña señal, podemos trabajarlo con una alimentación de monofásica, ¿no? 220, por ejemplo. Pero si la salida siempre vamos a tener tres cables, ¿no? ¿Ya? Entonces, ingresa una señal monofásica, un variador de velocidad, y sale una señal trifásica. ¿Ya? Si queremos tener o trabajar con un motor mucho más grande, ingresa trifásico, ¿ya? Y lo que sale es una señal trifásica, ¿ya? 220, 380, dependiendo de qué es lo que queramos manejar aquí, ¿ya? Entonces, siempre va a salir trifásico. Tenemos una etapa del bus DC, si ustedes se dan cuenta, tenemos un condensador, ¿ya? Que es el símbolo de un condensador, o varios condensadores, que es lo que normalmente se tiene en esta etapa,
¿ya? Y tenemos aquí, muchas veces se coloca una bobina, ¿ya? Pues aquí lo que tenemos es un bus DC, que es ya que aquí nosotros ponemos un multímetro y aquí vamos a tener una tensión que muchas veces se conoce, ¿no? Por ejemplo, hay algunos fabricantes que si tú ingresas por acá 380 y tú mides aquí, ellos lo que hacen normalmente por la cantidad de dispositivos electrónicos que tengan aquí, ¿ah? Lo multiplican por 1.3, 1.32, 1.35, 1.42, 1.44, dependiendo de los modelos de variadores y de las marcas, ¿no? Siemens muchas veces lo multiplica por 1.3 más o menos, 1.32 más o menos. Pero existe ABB, esa 380 lo multiplica por 1.42, creo, más o menos. ¿Ya? Pero ¿qué es la necesidad o por qué es necesario conocer lo del bus DC? El bus DC es importante porque el microprocesador, que es el cerebro que se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas y de cálculo dentro del variador de velocidad, siempre lo tiene presente. Ante una subtensión o un pico de tensión, este bus DC cambia y al cambiarse, ya también cambia ya el cálculo matemático que ha hecho el microprocesador y por lo tanto casi siempre el variador se manda falla. Comienza a parpadear en rojo, ¿no? Y eso significa que el variador se ha puesto a falla, ¿no? Uno tiene que revisar qué pasó. Y ahí viene el tema de la pelea constante que existe entre un eléctrico, un mecánico y un electrónico, ¿no? Cuando el variador se manda a falla, ¿a quién le echamos la culpa? ¿No? ¿O dónde está el problema? Y le decimos, revísalo tú, no, revísalo tú, no, revísalo tú. Entonces, vamos a ver, o bueno, por eso es bueno conocer qué tenemos dentro de un variador de velocidad, porque en función a ello nos da una idea de dónde puede estar la posible falla. Y eso también uno tiene que tener presente, que la parte teórica es importantísima, ¿no? Este curso de IMUC, variadores de velocidad de motores, ¿no? Eléctricos, eh, en TechSul hay varios cursos que se están haciendo virtual presencial, ¿no? Tenemos control de velocidad de posición, control de velocidad de desplazamiento, hay un curso que está en el diplomado que es control de movimiento, ¿no? Se ha lanzado servovariadores PLC1, se va a volver a abrir un mes más o menos, ¿no? Entonces existen varios tipos de cursos donde se va a realizar la parte virtual y la parte presencial. Ya es importante la parte teórica, pero también es importante trabajar con los variadores, ¿no? Ingresar los parámetros y todo. Entonces, tenemos el bus DC y tenemos también la parte de los inversores. En los inversores ya tenemos IGBTs, ¿ya? Y estos IGBTs lo que tienen son unos diodos de protección. Estos diodos de protección no son protección para el motor, sino son diodos de protección para el mismo IGBT. El procesador se encarga de entregar una señal ya a cada uno de los IGBTs para que se puedan encender y se puedan conmutar. Entonces, en algunos variadores vas a encontrar de repente algunos circuitos electrónicos o dispositivos electrónicos colocados alrededor del IGBT. ¿Ya? Esto es por un tema de protección. Esos circuitos se llaman circuitos snoover. Aquí no aparece, pero muchas veces cuando uno destapa un variador de velocidad y ve la etapa de inversión, la etapa de potencia salida, ve algunos circuitos acoplados o colocados al IGBT, ¿no? A un IGBT. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? Ya, son básicamente circuitos de protección. Se les llama circuitos snoover. Y eso depende muchas veces del fabricante. No todos los variadores lo tienen, no todos los variadores trabajan a la misma cantidad de frecuencia de conmutación. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? La salida del variador de velocidad, ya si nosotros queremos trabajarlo, por ejemplo, enmarcándolo, ahí, si yo quiero enmarcar mi variador de velocidad, mi variador de velocidad sería hasta aquí. Ese cuadrado azul es mi variador de velocidad, ese es internamente. ¿Ya?
A la salida de los cables azules que llegan al motor, ya, nosotros nos damos cuenta aquí que hay unas líneas verdes que están en el RST. ¿Eso qué significa? Que el variador de velocidad ya tiene una señal, tiene tres señales que te permiten hacer la medición de corriente, ¿no? ¿Para qué? Es un lazo cerrado. Recuerda que yo en todo momento tengo que medir. Para poder controlar eficientemente necesito medir. Sea, si yo no mido, no puedo controlar. Ese es un término que utilizan bastante los instrumentistas, ¿no? Si no mides, no controlas. Entonces, yo necesito medir, pero esta es una medición que se da en corriente. O sea, estas líneas que aparecen aquí, es una medición de corriente. ¿Ya? Que por ahí se tenga un conversor análogo digital, ok, no hay ningún problema, ¿ya? Pero yo mido la corriente. ¿Para qué? Para que en función a ello, en función a un algoritmo matemático que es propio del variador de velocidad, yo pueda visualizar en un teclado que aparece por acá, ya, HMI. Aquí también hay varios nombres, ¿no? Siemens lo llama IOP, ¿no? IOP, panel de operador inteligente, hay MOP, panel de operador manual. En algunos términos vas a encontrar HMI, módulo de interfaz hombre-máquina, que es una pequeña pantallita nomás, ¿no? Ya. Eh, Teclado, por ahí lo keypad, o sea, existen varios nombres realmente, ¿no? Pero es un pequeño teclado donde te permite visualizar las frecuencias, ¿no? Entonces, o las velocidades, dependiendo cómo tú lo quieras visualizar o ya seleccionado, ¿no? ¿Ya? Entonces, la velocidad a la cual está rotando el motor se puede visualizar aquí. ¿Cómo visualizo yo ello? A través de estos señores de aquí. La corriente ya pasa por un proceso de algoritmo y te muestra una velocidad. Ahora, esta velocidad es una velocidad promedio. Ya no significa de que si yo aquí veo 60 Hz, el motor esté girando 60 Hz. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ah? Es un aprox, ¿correcto? Ahora, ¿por qué? Porque si yo le pongo una carga alta aquí, de repente el motor no se va a mover a la misma velocidad. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Es por esto que se utilizan ya sensores para medir esa velocidad. Ya pueden ser sensores encoders, pueden ser tacómetros, ¿no? Resolver, dependiendo de qué es lo que quieras medir. Pero se utilizan muchas veces ya, sensores para hacer un lazo cerrado, ¿no? ¿Correcto? Ya, y esto nuevamente pasa al procesador y ahí se compara, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿ya? Ahora, en el microprocesador, en el cerebro, yo tengo un apartado de memoria que tiene que ver básicamente con una memoria RAM y una memoria ROM, ¿no? Ya acá hay dos términos también que ustedes tienen que manejar, pues, ¿ya? Eh, la RAM y la ROM, ¿no? ¿Ya? Que es la memoria de acceso random, aleatoria, y la memoria de solamente lectura, ¿no? Muchas veces te van a venir en el variador, te viene en el variador estas dos memorias, y nos preguntamos, ¿pero para qué sirve, no? La RAM es básicamente cuando tú haces algunas pruebas y cuando ya te quedó perfecto las pruebas, ya lo pasas de la RAM, lo pasas a la ROM. ¿Vale? Cuando se va la energía, ya, o cuando el variador se manda falla, ya, esos parámetros que tú le ingresaste, esa configuración que tú le has realizado al variador de velocidad, no se borra. En cambio, si todo lo dejas en RAM, cada vez que tu proceso ya se mande a falla o tu variador se mande a falla, lo que va a pasar es que esa memoria se borra, ¿no? Cuando se borra, nuevamente tienes que cargarle los parámetros, ¿no? Esto ha pasado bastante, ¿no? Mucha gente que su máquina siempre lo tiene en RAM y cada vez que se va la energía o hay una subtensión, ¿no? Tensión inferior a la tensión normal, se borra y nuevamente tienen que ir cargando los parámetros. Bueno, si la chamba es por eso, si nos pagan por eso, normal, pues, ¿no? Pero ya muchas veces cansa, porque te llaman 3, 4 de la mañana, oye, pasó esto, ¿no? Entonces, sí hay que conocer esto. Entonces tenemos dos tipos, RAM y ROM, ¿no? ¿Ya? Y ahí vas a encontrar algunas memorias adicionales, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí está la EEPROM, ¿no? Un grabado en
que se da por medio de internamente, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Y de ahí tenemos pues el tema de las conexiones, ¿no? Tu variador puede tener el puerto RJ45 para Ethernet, puedes tener un puerto USB de repente para software, algún protocolo, CAN, algún estándar RS232, 485, dependiendo cómo esté o cuál sea el modelo de tu variador, ¿no? Pero lo que sí se tiene cada vez más es que estos variadores están amarrados ya a protocolos de comunicación, ¿no? Ya, y dentro de ellos pues tienes Profinet, tienes Ethernet IP, ¿no? Tienes Modbus TCP/IP, ¿ya? Y eso ayuda mucho porque te descomprime el tema del cableado, ¿no? Ya, pero depende, pues, ¿no? Porque no todos estamos en la misma industria, ¿no? Hay equipos que son muy antiguos que siguen usando con algunos protocolos o estándares que son el RS232, RS485, ¿no? Eh, sí hay un cableado ahí, pero en fin, ¿no? ¿Ya? Entonces, las señales que le ingresan al motor, si ustedes se dan cuenta por aquí, ya, se ponen un cuadradito azul, son señales que son como unos pulsos, ¿no? Y lo llamamos las salidas, ¿no? La salida de un variador de velocidad es U, P y W, ¿no? Que son las tres líneas. Y las entradas muchas veces es L1, L2 y L3. Antes se tenía RST, ¿ya? Entonces aquí las entradas son L1, L2 y L3, ¿no? Esas son las tres entradas de alimentación. Aparte hay una bornera aquí que tiene que ver con P, ¿no? Que es para la parte tierra, ¿no? Tierra no es el neutro por si acaso, ¿ya? Que se tiene que conectar, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que se estila normalmente en los variadores de velocidad por recomendación, y eso lo dice el manual, es que tú tengas un sistema, ya, tipo, muchas veces, pues estrella, ¿no? Entonces, aquí tienes un neutro, pues, tienes L1, tienes L2 y L3. Eso es lo que la mayoría de los variadores en su instalación te piden, ¿no? Tener, ¿no? L1, L2, L3 más el neutro. No un neutro flotante, como es un sistema delta o triángulo, ya el neutro es flotante aquí, no. Lo que te pide el variador de velocidad es que tú tengas un neutro fijo, ¿no? Ya. Entonces hay que leer el manual también. Profe, ¿cómo logramos eso? Si no tienes esto, por eso que se complican y tienen varias fallas, ¿no? Y ahí dentro de las fallas hay un montón, pero muchas de las fallas provienen de que no respetamos lo que dice el manual y le conectamos como sea. Total, como dicen la mayoría, es corriente, bueno, ya, realmente, pero realmente no es así, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si no tienes el delta, no tienes el estrella, sí tienes que comprarte o tienes que mandarte a hacer, ¿no? O ya un transformador, bueno, ya que convierta de delta a estrella, ¿no? Porque sí necesitas, ¿ya? Y también te sirve para desacoplar las señales, bueno. Ok, entonces eso es con respecto a el pequeño variador de velocidad en la imagen, ¿ya? Ahora, muchas veces aquí tenemos algunas transmisiones, ¿no? Se alargan los ejes, ya, pero hay que tener cuidado. Cuando nosotros alargamos el eje de un motor, ya, eh, podemos incrementar la parte del torque, ¿no? Ya cuando nosotros tenemos una transmisión más larga, ya hay que tener cuidado, ¿ya? Porque ya estamos acoplándole al motor ya una carga mucho mayor, una extensión. Entonces todo eso se tiene que hacer la medición, se tiene que hacer cálculo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, veamos con la siguiente imagen para podernos ubicar, ¿no? La pregunta sería, ¿y en este circuito, profesor, por qué no hay un PLC, no? ¿Ya? Aquí falta agregar el PLC. En este caso, aquí se ha colocado ya el PLC, ¿no? En resumen, porque ya no ingresa, ¿no? Ya no se puede, la imagen no nos permite agregar un poco más de información, ¿ya? Entonces, lo que se tenía normalmente, ya, era esta parte de acá, ¿no? Ya, un arreglo para controlar un motor trifásico directamente con la fuente de alimentación, ya, equipos de switch, de switcheo, o sea, unas llaves como magnéticas, encendidas y ya. Pero esto ya es pasado, pues, ¿no? Lo que se tiene normalmente es esto de acá, ¿ya? Esto es lo que se tiene, ¿no?
que el motor trifásico está siendo controlado por esta parte de acá, que es el variador de velocidad, ¿ya? Tenemos los dispositivos de protección, pueden ser fusibles, aquí puede haber una bobina, ¿no? Ya bobinas de choque, ¿no? Para el tema de- de los armónicos, ya podemos, llaves termomagnéticas, y tenemos aquí en rojito lo vamos a poner un controlador de alto nivel, ¿no? Este controlador de alto nivel no es otra cosa que un PLC, ¿no? Y dentro del PLC, bueno, pues ya depende de tu proceso. Bueno, si tu proceso no es muy elaborado, puedes colocarle un pequeño micro PLC, un PLC que no está muy caro, que hay varias marcas para no nombres, ya. Y si ya tu proceso necesita un PLC que realice más cosas, ¿no? Ya, ya te comprarías un PLC de una gama un poco mayor, ¿no? Te digo esto porque he visto, bueno, te compras un tremendo PLC para controlar una bombita, ¿no? Bueno, si había en reemplazo, no había otro, ya, pues caballero, si lo tienes en stock en tu almacén, ponlo, ¿no? Pero si te has comprado eso para manejar un encendido de para un par de bombitas, bueno, pues o sea, ya hay tema de ahorro, pues, ¿no? Pero ya dependería, ¿no? Eso depende de usted. Ahora, muchas veces los motores, por ejemplo, los, los motores trifásicos, no le colocan una señal de retroalimentación, es decir, no le colocan aquí un sensor, ¿no? Un sensor para que mide la velocidad, ¿no? ¿Ya? Porque de repente no lo amerita. ¿Ah? En el caso de repente de bombas, ¿no? Ya de alternancia de bombas, de repente no es necesario que yo le ponga un sensor para medir su velocidad, basta solamente con las señales de retroalimentación internas de corriente que tiene el mismo variador para poder realizar un buen control, que ese fue el caso. Ya, pero en algunas aplicaciones donde sí necesito ver la posición, porque estoy haciendo de repente algún control, a un pequeño control de movimiento, ya en el caso de fajas transportadoras, por ejemplo, donde necesito que el torque sea constante o la velocidad se mantenga constante, ya, entonces de repente sí necesito un sensor que me permita medir esa velocidad, ¿no? Pero ya, pero ahí nuevamente depende de quién, del variador de velocidad. He visto en algunos procesos donde no solamente mides el eje de la velocidad del motor, ¿ya? Sino también el eje de la transmisión del motor o de alguna otra polea, ya sea una polea principal o secundaria, ¿ya? O de repente haces un seguimiento de motores, ¿ya? Hay un maestro, hay un esclavo y necesitas medir esas velocidades y muchas veces necesitarías otro, otro sensor, ¿no? Y de repente el variador no lo tiene, es por eso que estas señales van a un PLC, ¿no? Es el PLC el que se encarga de hacer las mediciones y de repente tienen has diseñado algún programa aquí, ya, para poder hacer un correcto seguimiento, ¿no? Hay muchas opciones realmente, el tema de variadores de velocidad. Las aplicaciones son muchas y son diferentes. Algunos tienen acoples, algunos tienen acoples, algunos tienen un solo encoder, algunos tienen varios encoder y están viendo en varias partes las velocidades. Algunos le sacan algún promedio. De repente no tienes un sensor de manera digital, sino un sensor de manera análoga. Entonces, ya necesitas una señal análoga en el variador de velocidad, análogo cero, la entrada análogo cero o entrada análogo uno. Muchas veces entran estas señales y se hace un promedio, ¿no? Y sacas una velocidad resultante, que es lo que te sirve para algún PID internamente que tenga el variador de velocidad. Entonces, hay aplicaciones, hay muchas aplicaciones, y más cuando son equipos eh, que uno diseña, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Pero lo que sí tenemos que considerar es que la mayoría de los variadores tienen el mismo proceso fundamental, o sea, los fundamentos de los variadores de velocidad son los mismos, ¿ya? Tienen algunas técnicas adicionales, sí, tienen algunas salidas o mayor cantidad de entradas, ya sea digitales o analógicas, también, que te permiten hacer algunos arreglos, ¿no? Pero al final casi son lo mismo, ¿no? Entre marca y marca, ¿ya? Aquí está un variador de velocidad un poco más,
digamos, más potente, por así decirlo, ¿ya? Tenemos aquí el variador de velocidad, ahí está claramente, ¿ya? Aquí tenemos la parte de los conversores, ya más que un conversor, es un inversor, ¿ya? Y de inversor, aquí tenemos los IGBTs, hacen la conmutación y entregan una señal al motor. Fíjense que aquí estamos sacando ya la señal de retroalimentación, una señal de valor de corriente actual. Esto es para ir midiendo las velocidades en base a un algoritmo que lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Ya? El controlador de alto nivel, aquí está tu PLC, aquí está el tema de protección, llaves, fusibles, etcétera, ¿no? Tenemos un motor y tenemos aquí un cable, ¿ya? Tenemos aquí un sensor de temperatura, ¿no? Aquí es un PTC, un NTC, ¿ya? Que lo que hace es medir internamente la temperatura de las bobinas del motor. ¿Por qué se hace esto? Porque de repente lo que se tiene muchas veces es un control de par variable, es decir, que el torque o momento es el mismo, ya el torque va cambiando de acuerdo a la masa. Entonces, muchas veces a mayor masa, obviamente que el motor necesita mayor cantidad de corriente, se inyecta mayor cantidad de corriente y eso hace que el motor comience a calentar. Entonces, se utiliza un sensor de temperatura para ir midiendo, ¿ya? Y muchas veces te ayuda a proteger al motor, obviamente, porque tú seteas esa temperatura a la cual quieres que el motor pueda estar. Recuerda que el ventilador del motor es un ventilador que normalmente va atrás porque es la ventilación normal, ¿no? Del ventilador, que pasa por las aletas del motor para enfriar el motor. Pero muchas veces esa ventilación eh, no ayuda. ¿Por qué? Porque se incrementa constantemente o está en una zona donde hay mucho calentamiento, el ambiente es caliente, entonces este enfriamiento no ayuda, entonces se tiene que hacer un enfriamiento forzado con ayuda, ¿no? Entonces, hay varios tipos, ¿no? Ya, pero lo que sí quiero rescatar aquí es que muchas veces se trabajan los variadores de velocidad con carga suspendida, es decir, se tiene en lo alto una carga y cuando el variador se apaga, ya la carga no puede caer, es por eso que se acciona un freno mecánico, ¿no? Este freno que ustedes ven aquí es un freno que se activa, ya cuando el variador muchas veces está apagado, se activa, frena, es como si fuese una zapata de auto, de la llanta del auto, del freno, que ajusta el eje, ya frenándolo, ¿no? También se utiliza no solamente para carga suspendida, sino de repente cuando la carga que mueve el motor es una carga muy grande, ya cuando tú frenas al motor, por inercia la carga sigue moviéndose, es por eso que se ayuda de este freno mecánico, ¿ya? Y ajusta el eje y frena la carga, ¿no? Entonces, hay varios arreglos, ¿no? Inclusive aquí está el encoder, fíjense. Ahí está el motor, ¿ya? Perdón, el encoder que mide la velocidad del motor y este lo ingresa, ¿no? Fíjense que acá hay una velocidad de valor actual, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchas veces esta corriente que ustedes ven aquí genera una velocidad distinta a lo que te puede entregar este sensor de velocidad, ¿ya? ¿Ok? No es lo mismo, ¿ya? El que sí te entrega la velocidad actual es este señor de aquí, y es el que tú deberías fijarte siempre, ¿no? Pero si no tienes esto, caballero, te tienes que fijar en él, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, son dos cosas totalmente diferentes. Es más, cuando tú cambias el parámetro velocidad por el teclado o por software, el primero que cambia es esta velocidad y después de unos cuantos segundos el que cambia es la velocidad actual, ¿ya? Entonces es una forma de poder. A ver, dice profesor, es la final de un motor controlado. Eh, la Rita nos dice, profesor, el actuador no debería estar al final del motor. Ya, lo que pasa que, claro, aquí hay algo que sí hay que, como algunas veces venimos con el término de instrumentación, ¿no? En la cabecita está bien. El actuador muchas veces lo llaman actuador al variador y al motor, pero generalmente este de aquí es un preactuador, ¿no? Es el preactuador, preactuador, preactuador. Ya, y este es el actuador. Fíjense que esto lo he sacado de una literatura inglesa,
Eh, pero, pero sí, normalmente el actuador lo llaman hacia todo esto, ¿no? ¿Ah? Pero si nosotros queremos ser rigurosos, podríamos llamar preactuador al variador de velocidad y actuador sí al motor, ¿no? Está bien, buena observación, Manuel, ¿no? Ya después tengo por ahí, claro, sí, tú puedes utilizar un guardamotor, ¿no? Está bien, no hay problema. Todo tema de seguridad se puede usar. Pero recuerda que el, el variador de velocidad, ¿ya? Eh, tiene, tiene algunos parámetros, ¿ya? Que te permiten configurar, por ejemplo, la corriente máxima, ¿ya? Corriente máxima para el motor. Entonces es una forma de poder proteger al motor, ¿ya? Bueno, proteger el variador de velocidad, que es lo que nos interesa al final, ¿ya? Con una velocidad máxima, ¿no? De ti depende, o sea, ya te puedes evitar tener un guardamotor con un simple parámetro del variador de velocidad. Y te ahorras, ¿no? Porque un guardamotor, dependiendo del amperaje, no es nada barato, ¿no? Entonces, sí he visto por ahí, hay varios que le colocan llave, colocan guardamotor, ¿no? Contactor, ¿ya? Pero al final, mucho de eso se puede obviar porque el variador de velocidad ya tiene todo eso, ¿no? Puedes limitar por temperatura, puedes mandar a stop al variador de velocidad o a dormir por tema de temperatura, por tema de sobrecorriente. Tú seteas la corriente máxima a la cual quieres que trabaje el motor y en cuanto se pasa esa corriente, el variador se comienza a mandar a stop, ¿no? ¿Ya? Entonces es una forma de poder corregir y así proteges a tu motor y proteges a tu variador de velocidad. Lo malo es que muchas veces no lo accionamos porque lo desconocemos, ¿no? Las rampas, por ejemplo, puedes incrementar o puedes hacerlo trabajar eh, para evitar el estrés mecánico o el estrés eléctrico al, ¿no? Trabajando con las rampas, ya sea una rampa lineal o una rampa en S, pero muy poco lo conocemos, ¿no? Entonces no lo hacemos uso. Creemos que la rampa solamente es una rampa lineal, cosa que no suele ser así. Está en el manual. Ahora, no todos los variadores lo tienen, no siempre lo revisamos, se nos pasa porque el manual te viene pues 300, 400, 500 hojas, dependiendo del variador. Pero hay muchas formas de poder proteger, ¿no? Eh, Suficiente con tu llavecita, bueno, dependiendo de la cantidad de armónicos que genera tu variador de velocidad, puedes colocar algunas bobinas ahí para limitar algunos filtros, ¿ya? Eh, y por ahí tu variador hace todo, ¿ya? Por eso no te preocupes. Es más, aquí en algunos casos, por ejemplo, Siemens y Sioux, ¿ya? Dentro de su variador de velocidad tienen un pequeño PLC, le podríamos decir, ya una pequeña función tipo PLC. ¿Ah? En el caso de Siemens se llama BICO, ¿no? BICO, binectores y conectores, ¿no? BICO es una técnica que emula, ¿no? El trabajo de un PLC. Puedes hacer algunas configuraciones tipo PLC sin necesidad de comprarte tu PLC. Entonces, puedes hacer una pequeña lógica para activar algunos motores, algunos temporizadores o contadores, dependiendo qué es lo que quieras manejar. Y te trabaja como un pequeño PLC, ya te ahorras el PLC. SIU también tiene eso, ¿no? SIU tiene un lenguaje que se llama IPOS, ¿no? Que puedes programar, hacer una pequeña lógica en PLC y tu variador trabaja como un pequeño PLC también, ¿no? ¿Ya? Pero siempre digo, ¿no? El variador nació para controlar el motor, ¿no? ¿Ah? Se le ha agregado varias funcionalidades, sí, muchas funcionalidades que lo hacen de repente muy, muy potente, pero su finalidad después de todo eso es controlar el motor, ¿no? Eh, ya, entonces ahí hay varios, inclusive mm, el variador delta también he visto que tiene una pequeña lógica que tú puedes hacer, ¿no? Internamente. Ya, pero eso es entrar más a detalle en cada una de las marcas, cosa que uf, podríamos hablar bastante de marcas diferentes. Eh, ¿Qué fabricante? A ver, el variador puedo. Claro, sí, hay varios lenguajes, ¿no? El lenguaje es tipo PLC, que es un tipo FUB, o sea, es un lenguaje de bloque. Vamos a escribirlo aquí.
Ya me están preguntando FUP, ya que es un lenguaje gráfico, ¿no? Que son tipo bloques. ¿Ah? También existe un tipo ladder o COP, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el ladder no existe en Vico, no lo he visto en Vico yo, el ladder, pero sí lo he visto en FUP, ¿ya? En, en Siu lo he visto en función de tipo texto, ¿ya? Que en Siemens eso se llama SSL, ¿no? ¿Ya? Por eso le decía, existen diferentes, más que todo por la tecnología, diferentes nombres, pero al final es algo muy parecido. Ambos nos permiten hacer una especie de manejo de bloques o de lenguajes tipo PLC. También hay ladder, claro, ladder, COP, escalera, también es lo mismo. Dice, profe, ya, hay una pregunta interesante, es la pregunta que nos suelen hacer. Por ejemplo, ¿el variador puede aumentar la frecuencia mayor a la red? En nuestro caso 60 Hz, claro que sí, no hay ningún problema. Mira, Siemens te puede trabajar con frecuencias hasta 520 más o menos Hz, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿por qué tanto? ¿Y el motor puede? Claro, el motor puede, siempre y cuando lo hayas sobredimensionado, ¿no? Si tú, si tú trabajas con un motor que ha sido diseñado por una aplicación específica, ¿ya? Es decir, pongámosle, tú necesitas, y eso es algo básico, ¿no? Creo que la siguiente imagen nos va a ayudar. Muy bien, vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente imagen para responder la pregunta de tu compañero, ya, la de el 60 Hz, ya, que si nos podemos pasar más de 60 Hz. Aquí está, con esta gráfica lo describimos, ya. Esta gráfica es típica para que ustedes se puedan ubicar de, de por qué no puedo excederme más de 60 Hz. En realidad sí puedes excederte más de 60 Hz, pero tienes que tener cuidado. Un motor cuando sea dimensionado para tales características, de acuerdo a tu máquina o tu sistema o tu proceso, dependiendo dónde lo estés usando, puede ser fajas, bombas, ventiladores, extrusoras, por eso digo, depende, ahí usar nombres específicos como que se complica porque hay muchas aplicaciones. Esta es la gráfica que todo electrónico, eléctrico o mecánico debería conocer, cosa que, cosa que lo conocen sí, pero se olvida. ¿Ya? Voy a hacer hincapié aquí en este punto. Quiero que se fijen algo. En esta línea que estoy marcando aquí en roja, aquí dice exactamente 60 Hz. Entonces, muchos de ellos dicen, ah, mira, aquí dice 60 Hz. Entonces, este es Hertz es velocidad, ¿ya? También puede ser RPM, ya hablábamos de revoluciones por minuto, y vamos a poner un límite si deseas aquí. Este límite aquí podría ser, podría ser 1800 RPM, hablando de un motor de 4 polos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, estos 1800 es el tope porque nosotros aquí hablamos del NS, ¿ya? Que es la velocidad a la cual gira el campo del estator, el campo de sincronismo, que es lo que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener algo curioso, ¿ya? Fíjense que esto dice 7, 5 y 20 HP. Entonces, si mi aplicación, digamos, es 10 HP y yo tengo un motor de 20 HP, ¿sí o no que tengo 10 HP de sobra? Ya podríamos decir que el motor ha sido sobredimensionado. Perfecto, no hay ningún problema. Correcto. ¿Ya? Entonces, si el motor se ha sobredimensionado, ¿qué pasaría si es que en las condiciones actuales yo me paso, me voy más a la derecha, me paso de los 60 Hz? Como mi torque ya solamente ha sido diseñado de repente para 20 HP, ya, eso es lo que supuestamente, perdón, para 10 HP, ya. Entonces, si yo me paso un poco más, de repente no habría ningún problema porque yo tenía un motor de 20 HP, ya. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si cuando tú sobredimensionas al motor, puedes irte más allá de los 60 Hz, siempre y cuando consideres, ya, que el motor no va a perder torque, ¿ya? Entonces, esa es la clásica, ¿no? Te preguntan, ¿el motor puede ir a 100 Hz? Claro, puede ir a 100 Hz, pero tienes que tener cuidado, porque lo primero que cae que es el torque. Pero, ya. Entonces, un motor sí puede irse mucho más allá de los 60 Hz sin ningún problema, ¿ya? Pero tienes que tener cuidado, porque lo que cae es el torque. No te podría decir yo en qué momento cae el torque, ya, si te va a soportar cuando le has incrementado la carga de repente, porque todo depende de las características de placa de tu motor. ¿Ah? Entonces,
Ah, ya. Hay formulitas por ahí que te permiten calcular cuánto es la potencia, cuánto es el torque que puede desarrollar el motor en función de la placa de datos. Entonces, tú con ello te puedes dar una idea de cuánto velocidad puedes ir. Ahora, ¿qué ganamos para manejar mayor velocidad? Claro, mayor cantidad de producción. Tú te puedes ir más allá de la velocidad ya de 60 Hz, puedes llegar hasta 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 120 Hz. No hay ningún problema porque el variador lo soporta. Por eso también tienes que ver el manual, ¿no? Si tu variador te soporta, puedes ir. Pero aquí viene la pregunta, ¿ya? Cuando tú te vas más allá de los 60 Hz, porque el motor lo podría hacer, porque recuerda que el variador de velocidad controla eso, ¿ya? Profe, ¿cómo lo controla? Él controla torque. Puedes trabajar con torque constante o puedes trabajar con torque variable. O también puedes trabajar con potencia constante. Por eso depende mucho del tipo de carga que estés usando. La pregunta sería, ¿tú cuando te vas más allá de los 60 Hz, la parte mecánica lo soporta? Si es así, puedes trabajar inclusive hasta los 100 Hz, hasta más. Es que la parte mecánica lo soporta. Pero si no lo soporta la parte mecánica porque vibra, porque golpea, y ahí viene el tema de, dependiendo si son bombas, los golpes de ariete. O sea, hay muchos términos, ¿no? Vibraciones en la parte de la estructura metálica, los espárragos vibran. ¿Por qué? Porque las velocidades o los polines, ya sea los, los rotacionales, ¿no? El motriz que lo llaman ustedes, eh, trabaja normal, no te zamaquea la estructura, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Y si el motor es así sobredimensionado, no hay ningún problema, ¿ya? Hasta ahí no habría inconveniente, si es que lo puedes hacer, ¿ya? Pero ten cuidado, siempre viendo de que el torque se mantenga, dependiendo de tu aplicación, ¿ya? La otra jugada que nosotros deberíamos considerar, chicos, es aquí. Voy a hacer más o menos aquí. Fíjense que más o menos por ahí, casi todos van por ahí. Ahí estamos. ¿Ya? En esta parte azul que yo he marcado, vamos a poner aquí más o menos en 6 caras. ¿Sí o no que el fabricante aquí, en esta imagen, no te ha especificado eh, qué pasa con el torque, ¿no? Porque aquí estas líneas negras que ustedes ven es el torque, ¿ya? No te he dicho qué pasa con este torque. Es porque no te lo va a especificar, ¿no? ¿Ya? Porque aquí lo más probable es que el torque caiga muy rápido. Es por eso que el control escalar, ¿ya? Control escalar, uy, control escalar es el control más sencillo que existe, que es el que ustedes lo conocen como B sub F, ¿ya? ¿Ya? Este control escalar no tiene que darse para velocidades bajas, porque a velocidades bajas, fíjense que el fabricante no te especifica qué pasa con el torque. Es muy probable que este torque caiga así violentamente, ¿no? A 6 Hz. Es por eso que en control escalar te dicen que puedas trabajar de 30 Hz para arriba, ¿no? O sea, de 30 a 60 Hz, de 40 a 60 Hz, ¿no? Porque es ahí donde el control escalar funciona realmente como un ahorro energético, ¿no? Que es utilizado en bombas, ¿ya? Mientras que el control vectorial, que es el tipo de control que no viene siempre en los variadores de velocidad, ¿ya? Y si viene, significa que hay un costo adicional, hay un costo mucho mayor, ¿no? ¿Ya? En el control vectorial, que es para trabajar con torque constante, es decir, para aplicaciones de baja velocidad, es decir, aquí, en este rango de aquí, yo quiero tener velocidades bajas y mantener mi torque constante. Control vectorial. Velocidades mayores a las de 60 Hz, necesito también mantener torque constante. También se puede. Es ahí donde utilizamos ¿quién? El control vectorial. El control escalar trabaja normalmente por aquí, en este rango. Es ahí donde se trabaja el control escalar. Es ahí donde se utiliza para el ahorro energético. El control vectorial se utiliza en fajas transportadoras, ¿ya? En molinos. ¿Por qué? Porque tú te imaginas un molino lleno, cargado, ¿no? ¿Ya? Ahora, si tu torque cae, mira, fíjate, tu torque cae, significa que el torque aquí a velocidad cero es cero. A velocidad de 1 Hz, imagínate que sea la velocidad de un newton por metro. Bueno, con este 1 newton por metro,
ni siquiera lo vas a mover, ni siquiera vas a hacer cosquillas a tu molino, porque está cargado, ¿no? Tiene una inercia muy grande, no puedes romper la inercia. Recuerda que para que tú puedas mover a a una carga, tú necesitas que el torque del motor o sea igual o mayor, ¿no? O sea mayor o igual que el torque de la carga, ¿no? Para que tú lo puedas mover, si no, no lo mueves. Ya, entonces para que muevas al molino, ¿no? Tú necesitas que tu torque sea constante, aún a baja velocidad, ¿no? Es por eso que utilizamos, ¿quién? El control vectorial, porque si no, no vas a poder romper la inercia, ¿ya? Entonces, esos son cositas, pequeñas cositas que uno tiene que darse cuenta, ¿no? Depende del rubro, pues, ¿no? Porque depende, más que todo, en la industria en que uno esté, pues, ¿no? Ya, pues, las industrias son diferentes. Entonces, esa es la idea, chicos. Entonces, el control escalar está por acá, el control vectorial está por acá. Ahora, dentro del control vectorial existe un control vectorial que se le llama sensorless, ¿no? Sin sensor, ¿ya? Es decir, no tenemos realimentación de señal, ¿no? O sea, no hay ningún encoder, no hay resolver, ¿ya? Pero este control sensorless, sin sensor, ¿ya? Sin sensor de sensado de velocidad, ya está relacionado básicamente a la marca del motor y la marca del variador de velocidad, o sea, van amarrados. Profe, ¿por qué van amarrados? Por la sencilla razón de que el variador de velocidad lo que hace, chicos, es extraer el modelo matemático. Ahí viene lo de hoy, ¿no? Entender un poquito eso. Eso se trata este cursito. La parte teórica es importante. Nosotros debemos saber por qué ingresamos tales y tales parámetros y qué se hacen con esos parámetros. ¿Qué hace el variador con esos parámetros? No es necesario, no es tan solo ingresar parámetros y ya, ¿no? Que es lo que normalmente se explica en otros lados, ¿no? Vas a aprender variador de velocidad, vas a ingresar los parámetros, pero no te dicen por qué ingresamos, ¿no? O cuál es la funcionalidad. Ya. Ahora, detéctale la falla, ¿no? Pues ahí estás pataleando para detectar la falla. ¿Dónde fue la falla? Porque no conocemos la parte interna del variador de velocidad. Entonces, fíjense, este es el modelo matemático del motor AC. Profe, ¿por qué vemos el modelo matemático? Porque hay que aprender el modelo matemático del motor AC. Es porque con esto uno se da cuenta cómo está trabajando internamente. Por ejemplo, aquí en este modelo matemático, ¿ya? Eh, yo veo algunos términos, ¿no? Por ejemplo, este R1 es la resistencia ya de fase del bobinado del estator, ¿no? La inductancia por fase del bobinado del estator, ¿no? Y aquí tenemos IP es la corriente de pérdida, ¿no? Por magnetización. Y recuerda que se magnetiza, ¿no? ¿Ya? Hay una corriente de magnetización internamente que produce flujo, este flujo que hace que se mueva y que se genere el campo estatórico, ¿no? ¿Ya? Campo magnético, electromagnético que se genera para que se mueva el rotor, es porque se dan este tipo de corrientes, ¿no? ¿Ya? Y por el otro lado, bueno, aquí tenemos también el voltaje inducido en el estator, ¿no? Aquí, ¿ya? Y también tenemos la inductancia de, aquí está, la inductancia de magnetización, ¿no? I sub M, ¿no? Que se establece el flujo en el entrehierro, ¿no? ¿Ya? Esas son partes del motor AC, ¿no? ¿Ya? Tenemos el, el L2, uy, acá, acá, ¿ya? Que es la inductancia, el L2, que es la inductancia por fase en el rotor, ¿no? ¿Ya? Y ahí tenemos la resistencia en fase del rotor, ¿no? Entonces, fíjense, estos parámetros yo ni siquiera los ingreso, ¿no? En ningún momento yo ingreso algo de esto, ¿no? Ya, a lo mucho ingreso la corriente del motor, potencia del motor, ¿ya? Tensión del motor, pero no ingreso lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hace internamente el motor? Entonces, con los parámetros que tú has ingresado, el variador de velocidad le inyecta corriente y le inyecta tensión.
Ajá, acá hay una pregunta de su compañero, más abajo. Profesor, ¿se puede aumentar la frecuencia, pero, pero el motor sacrifica su torque? ¿Serviría para hacer una prueba en vacío? Mira, Manuel Arrieta, sí. Eh, lo que pasa es que cuando uno hace las pruebas en vacío, eh, no siempre es lo adecuado, ¿no? Yo te sugeriría lo siguiente, ¿no? Eh, que siempre se hacen las pruebas ya con la carga, porque ya tienes que ver cómo queda, o sea, y tienes que hacer las pruebas. Ahora, lo que sí podrías hacer es ir midiendo las corrientes de salida del variador que llegan al motor. Mide las corrientes de salida. Pero no lo midas con el multímetro. Recuerda que, a ver, eso es algo que también es importante, ¿no? Eh, a ver, voy a regresar un poquito aquí, ¿no? Solamente para que quede bien la idea, ¿ya? Porque me gusta que los conceptos estén claros, ¿no? La pregunta es, esta onda que ustedes ven acá, estas tres ondas, ¿son ondas de qué? De tensión. Estos cuadraditos que ustedes ven aquí que se generan los promedios son de tensión, ¿ya? Otra cosa es la onda de corriente. La onda de corriente no es una onda senoidal, es una onda que tiene picos. Y esa onda que tiene picos es una onda que no es una onda en alterna. Parece una onda alterna, pero tienen picos. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, esta onda es de tensión. La onda de corriente es una onda así, tiene picos, más o menos así. Por cada fase es una onda muy parecida a esta. Desfasado 120 grados, obviamente. ¿Ya? La pregunta sería, ¿esta es una onda en AC? Profe, no, pero tiene la forma. No, es una onda en AC. ¿Ya? Y yo no puedo medir con el multímetro, es decir, yo no puedo agarrar mi multímetro aquí y poner aquí, ¿no? Aquí, y mido la corriente, porque eso es un error bien grande que hacen, no sé si es por falta de conocimiento o no les dijeron, pero sí es bueno que lo sepan. ¿Ya? No puedo hacer esto. Y miren también tensión. Tensión podría ser, pero no es lo ideal. Lo que se utiliza es un analizador de redes que sí te permite medir, porque el analizador de redes no solamente se basa en una onda senoidal. Algunos utilizan una pinza, profe, utilizo mi pinza aquí más fácil. Mido ahí corriente, a mí me mandan a medir corriente, bueno, pero no es lo ideal, porque la pinza de corriente también te mide una onda senoidal. Ah, por eso que no sé si ustedes han visto, bueno, yo sé que sí, pueden tener por ahí un analizador de redes, ¿ya? Que es el que te puede medir todo esto correctamente para que sepan realmente cuánto es el consumo de corriente y tensión, ya porque ellos tienen algoritmos matemáticos que te permiten determinar la forma de la onda. Entonces, podrías hacer las mediciones siempre con carga, ¿ya? Y viendo que no se exceda la corriente que a la cual soporte el variador para que tú puedas hacer tus pruebas y puedas incrementar más allá de la velocidad a la cual han seteado ustedes, que normalmente es 60 Hz, ¿ya? Pero si tu variador está sobredimensionado un poquito, puedes irte más allá de los 60 para incrementar el tema de la velocidad de producción, que a muchos nos parece muy bueno porque conocemos ya nuestra máquina, es decir, eh, una empresa no voy a decir el nombre, que se dedica a hacer productos lácteos, ya grande, ya, intentaba incrementar su producción de su línea, ¿no? Enlatado. Y hace tiempo para el tema del programa, hacer unas galletas para la parte de la selva y costa del Perú, los desayunos que normalmente les decían. Necesitaban incrementar el tema de las velocidades y querían saber si es que la faja transportadora lo podía realizar. Entonces, muchas veces se sobredimensiona el variador de velocidad y te lo venden así. Y en este caso, la empresa que les vendió había sobredimensionado casi al 75% más ya la línea de producción. Era más o menos para 1.000 latas por minuto, ¿no? Ojo con esa velocidad también, a 1.000 latas por minuto es bastante. Entonces, se hacen algunos cálculos, pues, ¿no? También haces la observación, tema de temperatura, vas no pinzando, vas monitoreando la corriente, la forma de las ondas también, y ahí te vas dando cuenta de cómo reacciona tu variador de velocidad y tu motor, ¿ya? Porque muchas veces es complicado sacarle el torque total que desarrolla la máquina, ¿ya? Y eso le corresponde no a la parte electrónica ni a la parte eléctrica, sino a la parte mecánica.
pero muchas veces el torque de la línea de producción se ha incrementado porque no le hemos dado el mantenimiento a los polines, a los rodajes, entonces cada vez se le va sumando más lo que se llama la fricción seca, ¿ya? Hay fricción viscosa, para los que desean buscar ese término, saber de qué se trata, y la fricción seca, ¿no? Para que sepan una idea de cómo se hace también el tema del dimensionamiento, que es un mundo, ¿ah? Es más que todo de la parte mecánica, pero hay que conocer los eléctricos, los electrónicos metidos en este mundo deben tener una idea de a qué nos referimos eso. Y también dependiendo, porque hay motores que trabajan con poleas, entonces ahí hay una fuerza tangencial y ahí hay una fuerza longitudinal también que tienen que buscar por ahí qué se trata, porque si no, no acabamos el webinar de hoy. ¿Ya? Pero por ahí pueden buscar esos términos. Está ligado al tema también de rodaje. El motor tiene un cierto tipo de rodajes que depende o está diseñado para una aplicación específica. No es lo mismo trabajar con una bomba o un motor para una bomba o un motor para un molino que un motor para una polea. Son dos cosas totalmente diferentes y tiene que ver mucho el tema de los engranajes, ¿ya? Entonces, yo te sugiero que siempre hagas las pruebas cuando tienes carga completa, porque con carga completa tú te das cuenta cómo va a trabajar el motor. Ya en vacío no nos da una idea de cómo va a trabajar, porque en vacío no hay una fuerza que se oponga. Recuerda que hay una fuerza que se opone al movimiento del mismo motor, que es la fuerza contraelectromotriz. Nosotros tenemos que vencer esa fuerza contraelectromotriz para poder generar, ¿no? Eh, ahorita no me acuerdo el término ahorita en inglés, término muy parecido a la fuerza contraautomotriz, una fuerza, de ahí si me acuerdo se los comento, ¿ya? Una fuerza traducida, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la idea. A ver, nos dicen otra pregunta, ¿debería tener en cuenta problemas de resonancia o variación? Claro, sí, obviamente. Ya cuando tú tienes muy bien, Fran Azul, me dice, hay que tener en cuenta la resonancia, sí. Eh, Cuando uno modela, en el término, yéndonos al término de control del área del instrumentista, ¿ya? Cuando uno modela, saca un modelo matemático de una planta, en este caso el motor es una planta, ¿no? Este motor que ustedes ven aquí, ¿ya? Algo que ustedes tienen que entender aquí es que este motor, el variador lo considera el motor, ¿ah? Como una carga equilibrada. ¿Por qué la carga equilibrada? Porque cada una de estas líneas maneja casi la misma cantidad de corriente. Si una de estas líneas maneja una corriente mayor, puede deberse a que los engranajes, ya, ya, eh, vamos a decir, los rodajes, vamos a decirlo, ya, para no confundir. Ya, aquí está el rotor, aquí están los rodajes, no pueden estar desgastados. Cuando los rodajes están desgastados, el campo que se genera aquí es un campo que ya no es equilibrado, sino es un campo que genera una especie de vaivén. Entonces, en una de las líneas se va a generar un mayor consumo de corriente que en las otras. Entonces, ahí el variador también se manda falla. ¿Ya? Entonces, hay que entender una cosa. El motor es una carga equilibrada de que cuando yo lo saco de su equilibrio, ya sea por temas de mantenimiento o una mayor cantidad de carga, una mayor cantidad de torque aquí, el motor va a generar una falla en el variador de velocidad. ¿Ya? Y ahí te dice, ¿no? Uno revisa el manual y aquí en la pantalla te sale exceso de corriente en una de las líneas, ¿no? Exceso de carga, ¿no? Te pueden salir muchas cosas y uno tiene que intuir qué pasó, ¿ya? Entonces, la resonancia y la frecuencia es vital, ¿ya? Yo tenía un grupo que había una operaria, que conocía su proceso y trabajaba en una embotelladora. Ella conocía cuando una tubería, dice, o una bomba, ahí lo llamábamos, bueno, ella tenía un nombre, no me acuerdo ahorita el nombre que ella le ponía, es un nombre que uno lo utiliza en campo, ¿no? Como operador, ¿ya? Se me fue el nombre, ¿ya? Pero ahí ella conocía que cuando la tubería comenzaba a resonar, significa que la bomba se iba a trabar, ¿no? Ya ella conocía, fíjense, ¿no? Minutos antes de que el proceso suceda, ya ella ya sabía que si iba la bomba, el variador de velocidad iba a parar la bomba. ¿Por qué? Porque ella conoce su proceso. Y eso es algo vital, ¿no? Cuando tú desarrollas una máquina, para aquellos que son mecatrónicos, ¿ya?
ellos diseñan la parte mecánica, eléctrica y electrónica, tienen que conocer su máquina, ¿no? Y muchos tienen que conocer el proceso, porque esa máquina va a un proceso tal y funciona no como te dijo el dueño, sino como lo que el operador te dijo, porque la mayor información está en el operador, porque es el que conoce su proceso, él conoce su máquina, ¿no? A él tienes que hacerle caso, ¿no? Te lo digo por experiencia, ¿no? Porque muchas veces, no, sí, no, yo quiero entrevistarme con el operador, porque ese es el que conoce realmente el proceso, ¿no? A él sácale la información, la máquina funciona así, se para acá, se para a tal hora, comienza a tal hora, son 3, 4 turnos, nos turnamos, yo lo manejo así, así, ya. Todo eso tiene que sacar información, ¿ya? Entonces, a ver, y la resonancia es parte vital de eso, ¿no? ¿Ya? Una cosa de ingeniero, esta manera está compartida. Sí, sí, el video, yo lo estoy grabando, siempre se graba los videos, ¿no? Los webinars, llamémosle webinar, ¿ya? Porque como es un curso IMUC, un curso gratuito, ¿no? Ustedes lo acceden en cuanto se suba a la nube, pues la grabación se guarda en el Webex, ya la señorita de Texur Virtual les comparte el link para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? ¿Ya? Profe, y el lenguaje de logo, claro, el lenguaje de logo es un tipo FUB, ¿no? Ya para mis amantes, mis amigos amantes del Siemens, el FUB que hace un rato les comenté es el lenguaje de bloques que ustedes me indican ahí en el logo, ¿no? Ya, profe, si tengo un variador de control vectorial que mueve una faja y se quedó con carga, ¿qué solución puedo aplicar? Y se quedó con carga. Aldo Silvio, no te entendí no entendí la pregunta, no sé si me lo puedes extender la pregunta. Se quedó con carga. Se quedó con carga que suspendida, la carga no te entendí. Oh, a ver si me lo puedes volver a reescribir. Si disminuye el torque, la corriente nominal baja por cada fase, cuando se refiere a que no analizamos la corriente por también de corriente eficaz, que la necesidad de redes pedíamos. Claro, correcto. Sí, efectivamente, el amigo Manuel Arrieta, ¿no? Claro, el multímetro, las pinzas te miden las corrientes eficaces, pues, ¿no? Tú necesitas medir aquí una corriente ¿no? que tiene ya otra descripción, que no es lo mismo, ¿no? Recuerda que la corriente eficaz se mide en un periodo, pero al tener una corriente que no es periódica, me refiero a los piquitos, que no es una corriente normal, sea, no la puedo medir en sí con exactitud con una pinza o con un multímetro, ¿ya? Esa es la figura, ¿no? ¿Ya? Inclusive, en algunos casos se utilizan osciloscopios, ¿no? ¿Ya? Hay osciloscopios de canales independientes para hacer las mediciones. Pero eso ya es un departamento que hace un mayor análisis de cada uno de sus motores y sus variadores, ¿no? Por eso hay un departamento o un área de electrónica. Entonces, ya son equipos mucho más caros que se utilizan, ¿no? Inclusive se hace mantenimiento, se cambian tarjetas, ¿no? Se valora la tarjeta de potencia, sacas la tarjeta, colocas otra potencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, proveedor, un variador puede subir y bajar la velocidad de manera automática. Claro que sí, no hay ningún problema. El variador solo puede hacer eso, ¿no? Es más, como les decía, ¿no? Con la función tipo PLC que tienen algunos variadores, yo puedo subir y bajar la velocidad de mi motor sin necesidad de tener un PLC. Pero si no has programado nada de eso y se sube y se baja la velocidad, sí, ahí hay algo extraño en tu motor, o hay un mal parámetro, ¿ya? Por eso siempre uno tiene que tener cuidado, ¿no? ¿Ya? El variador de velocidad puede tener 1000, 2000, 3000, ¿ya? Parámetros que nosotros podemos configurar, ¿ya? Cuando nosotros llegamos a una empresa, ¿ya? No sabemos quiénes o cuántos han hecho las configuraciones de los variadores de velocidad. Y eso te lo, te lo confirmo, te lo reafirmo ya, porque me ha pasado. No sabemos cómo llegó el variador o cómo está el variador de velocidad. Yo no sé qué parámetros en sí los han cambiado, los han manipulado, ¿ya? Pero lo que sí sé es que hay siempre un backup, ¿ya? Y si ese backup ha sido chancado varias veces, ya, ahí sí preocúpate, ¿no? Porque si algo no funciona bien es porque los parámetros no han sido ingresados correctamente, es uno, o la parte mecánica eléctrica, porque también tiene que ver el tema de cableado, ya si acá hay un cableado muy largo, muy extenso, aquí el cable aumenta la capacitancia, entonces hay una caída de tensión y eso se ve en la parte eléctrica, ¿no? Las tablas de todo.
por distancia del calibre de cada uno de los cables, se ve cuánto es la pérdida que se tiene por cada 100 metros, ¿no? No es igual. Aquí hay que agregar, si es eso, hay que agregar aquí algunas bobinas también, que sí se puede. Problema. Además, el mismo variador te indica qué tipo de bobina puedes agregarle aquí para poder mermar el tema de distanciamiento de los cables, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí tienes que revisar esa parte, ¿no? Siempre es complicado como nuevo que ingresa a una empresa y tienes varios variadores de velocidad y comienzan a fallar. Porque si no hay el debido soporte que te han dicho qué parámetros han cambiado, es complicadísimo. Tendrías que revisar uno por uno. Y sin uno por uno y ir viendo que cuando uno reinicia, porque ahí te dice, ¿no? Cuando tú reinicias a fábrica, tales y tales parámetros cambian y se ponen a fábrica. Y si tú ingresas a un parámetro de ellos y ves que ha sido cambiado, significa que ese parámetro también lo han cambiado. Pero ya te has tirado ahí 2, 3 días revisando los 2000 o 3000 parámetros que uno puede tener, ¿no? Bienvenidos a variadores, como siempre digo. Entonces, ahí hay varias cosas que tú tienes que ir conociendo. Pero esa es un poquito la experiencia, un poquito la maña, ¿no? La habilidad de uno, ¿ya? Siempre tienes que ser hábil y pensamiento crítico, como si se falló, es por algo, ¿no? ¿Dónde está la falla? Ahí tienes que ver, ¿no? Falla GBT, no sé, pues tienes que revisar, ¿ya? Entonces, un breve, ya, ok, listo. Creo que ahí hasta ahí hemos respondido algunas de las preguntas. Ya, este es el modelo matemático del motor, es decir, esto es lo que logra internamente hacer el variador de velocidad, considerando las resistencias e inductancias tanto del estator como del rotor, la corriente de magnetización, ¿no? Etcétera. Ahora, una vez que él te hizo una especie de circuito simplificado, que es este de aquí de la izquierda, del motor AC, fíjate, mira, el variador internamente lo que hace es construir un circuito como es. Tengo tensión, que tú has ingresado, tengo corriente, que supuestamente tú has ingresado correctamente, y esta resistencia no la conocemos. Profe, pero yo puedo medir la resistencia en cada una de las bobinas. No es lo mismo, porque recuerda que aquí no hay solamente resistencia, hay inductancia. Recuerda que todos los cuerpos que tenemos en el ambiente tienen de resistencia, tienen de inductancia y tienen de capacitancia. Tu cuerpo tiene de inductancia, resistencia y capacitancia. Entonces, muchos de estos parámetros nosotros no los conocemos. Es por eso que tú tienes que colocar las tensiones y las corrientes, las potencias, tal y como dice la placa. ¿Ya? Si el motor dice 50 Hz, no le puedes poner 60, profe, pero estamos en Perú, dice 60. No, tienes que ponerle 50, porque el variador va a modular a 50 Hz. Profe, pero ese es, no, es 50. Si tu motor dice funciona a 50 Hz, tú tienes que ponerle 50. Es lo que dice la placa, no le puedes poner 60. Y eso es común. Tú revisas parámetros y te das cuenta que le pusieron 50. Caramba, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, ¿ya? Entonces aquí tenemos corriente total en el estator, corriente que produce flujo. Esto es importantísimo. Ojo con la corriente que produce flujo, porque esta es la corriente que muchas veces nos sirve a nosotros como un parámetro de vector. Y corriente que produce torque. Entonces aquí, en esta parte de aquí es el modelo, es la parte vectorial, ¿ya? Es lo que a muchos no les gusta, ¿no? Porque aquí meterse con la matemática, pero no hay problema, porque la idea es que tú tengas una idea de cómo funciona esto internamente. Entonces, aquí está el vector corriente de magnetización en el eje X. En el eje Y está la corriente que produce torque. Ojo que yo tengo dos vectores aquí. Fíjate, la corriente de torque y la corriente que produce flujo. Esos dos vectores dan como resultante a este señor de aquí, al I1, que es la corriente total en el estator. Entonces, esta corriente total en el estator puede ir cambiando y va generando un angulito. Este angulito es un ángulo D. Entonces, el torque resultante que yo tengo en mi motor es producto de K2, que es una constante propia del motor, ¿ya? Y su M, que es la corriente que produce flujo, y su 2, que es la corriente que produce torque, por el ángulo de este señor de aquí. ¿Ya? El ángulo que aparece entre I1 y su M, ¿no?
¿ya? Si este vector llega aquí, aquí, el ángulo sería 90, el coseno 90 es 0. Entonces, torque, ¿cuánto valdría? 0. Ya, entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no? Que esos ángulos nunca pueden ser 90 grados, ¿no? Ya, esto es una fórmula muy parecida. En el variador de C también es una fórmula parecida, pero en vez de coseno, aquí va seno. Seno 90 siempre es 1, que es lo que se logra tener máximo. Máximo torque en un motor de seno. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, chicos. Tipos de carga. Aquí viene un poquito más, ¿no? Tipo variación lineal de par, ¿no? Tenemos variación cuadrática de par. Y tenemos por aquí una de par constante, para el caso de pajas transportadoras, molinos. Y tenemos potencia constante. Potencia constante, el par decrece, ¿ya? Cuadráticamente, pero la potencia permanece constante. Entonces, son algunos tipos de carga que vamos a encontrar. Este es un pequeño ejemplo, tipo de carga. En una aplicación de un molino, la curva de par velocidad o torque o momento, velocidad también se le llama, es constante. Esto quiere decir que sin importar la velocidad del motor, el par requerido siempre es constante y el consumo de corriente también será. Es decir, para velocidades bajas, Nm es la velocidad nominal, ¿no? Es decir, la velocidad que figura en la placa de datos del motor. Fíjense que para velocidades de 0 RPM, yo tengo que el torque es alto, el torque es constante, el torque puede estar al 100%, y eso es lo que yo deseo, ¿ya? Entonces, para bajas velocidades, yo puedo ir moviendo, ¿ya? Se puede ir moviendo, en este caso, un molino, un puente grúa, una mezcladora, una extrusora, ¿no? Aquí también he visto por ahí las bombas de desplazamiento positivo también, ¿no? En cambio, en una de tipo de este tipo de carga, que es una curva de par variable, ¿ya? El torque es diferente, ¿no? Para cada posición de velocidad, el torque, a mayor velocidad, el torque va incrementando. ¿Ok? Aquí también esto es típico para ventiladores, ¿no? Bombas centrífugas, compresores, algunos generadores eólicos, en aires acondicionados y algunos sopladores, ¿no? Hay que ir analizando esto, ¿no? Algo que es común también, un tipo de aplicación en los variadores de velocidades son los llamados bypass, ¿no? Un variador de velocidad puede manejar un motor, ¿ya? La pregunta típica es, profesor, ¿un variador de velocidad puede manejar dos, tres, cuatro motores? Si es de control escalar, sí, ¿ya? Y la idea es que todos sean de la misma marca y de la misma potencia. Pero tienes que tener cuidado, porque si uno se manda a falla, ¿ya? Es muy probable que los otros también se manden a falla, ¿ya? Entonces, es decir, si uno falló, tu variador va a comenzar a ponerse en stop, ¿no? ¿Ya? Entonces, y todas las bombas ya no van a funcionar. Entonces sí funciona, es más, hay algunas marcas de fabricantes que te permiten trabajar con varias bombas, ¿no? Varios motores. Pero nuevamente hago hincapié que un variador debe manejar, lo ideal sería que maneje un único motor, ¿no? Entonces, el variador de velocidad tiene salidas digitales que muchas veces necesitamos, por ejemplo, trabajar con flujos, con determinada cantidad de flujo y con una bomba no es suficiente. Entonces, mediante una salida digital activa puede activar un contactor de velocidad y este puede accionar una bomba, ¿no? O otro motor y puede ayudar a completar la cantidad de flujo necesaria, ¿no? Pero nuevamente el segundo motor trabaja a plena carga, pues, ¿no? Forma. Entonces, otra aplicación es un sistema de presión constante, ¿no? Donde yo necesito que los pisos mantengan bueno, que en la tubería se mantenga a presión constante. No digo pisos porque no suele hacer eso, no suele pasar eso, ¿no? ¿Ya? Porque al tener un solo sensor que mida en la entrada de la bomba, ya la presión no va a ser lo mismo para todos los pisos, pero la diferencia suele ser muy pequeña, ¿ya? Y ahí también hay un ahorro tremendo en cantidad de sensores, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, ¿no? Un variador de velocidad, de la imagen de un Synamis G120, por ejemplo, la red eléctrica, este acciona un motor y este va a accionar una bomba, ¿no?
la bomba, en la tubería de la bomba, ¿no? En la línea de salida de la bomba, se ha colocado un transductor de presión, ¿ya? En la cual me envía una señal analógica, ¿ya? Al variador de velocidad, y por medio de un set point, ¿ya? Una presión de referencia que ha sido calculada, ¿ya? Yo coloco aquí en función de una alimentación de 0 a 10 voltios, ¿no? Y comienzo a regular la presión que debería tener, ¿no? Es una especie de potenciómetro. Entonces, lo que se hace aquí es ir regulando, ¿ya? La presión hasta que llegue a la presión seteada ya por el usuario, ¿no? Pero esto de aquí muchas veces se coloca en la parte baja, nomás, ¿no? El conductor de presión. Lo ideal sería que cada uno de los pisos tenga su propio sensor, ¿no? Para ir midiendo la presión en cada ambiente, ¿no? Pero eso suele ser mucho más caro, ¿no? ¿Ah? A ver, ahora ya creo. Acá, por ejemplo, tenemos sistema de presión constante, podemos utilizar un variador de velocidad, puede utilizar 4 bombas, sí, aquí lo vemos, ¿no? Entonces este variador de velocidad comanda una única bomba, pero utiliza unas salidas digitales para hacer la alternancia de estas, ¿no? Aseguro en determinada hora hay un consumo mayor de, de fluido, ¿no? Y lo que hace él es simplemente activar estos contactores para que cada uno de estos motores, de estos 3 motores, arranque a plena carga, ¿no? Se acciona, ¿ya? El que siempre se regula es este de aquí, ¿no? El primero. Nuevamente, aquí vemos que hay un trabajo, pero el control solamente se ve en una bomba, ¿no? ¿Ya? Muchas veces se necesita hacer algún control de fajas, ¿ya? Y estas comunicaciones se tienen que dar entre cada uno de los variadores de velocidad. Y muchas veces se utiliza un protocolo industrial, puede ser abierto o también cerrado de cada fabricante. En el caso, aquí hay un protocolo cerrado de cada fabricante, ¿ya? Y la comunicación se da entre ellos, ¿no? Aquí puede haber un maestro y los demás pueden ser esclavos. Es más, si el maestro se malogra, porque puede haber uno como un backup adicional, el otro puede hacer la función del maestro y los demás pueden ser esclavos, ¿no? Entonces, ese es un tema de configuración. Ya, por ejemplo, un web tiene algo como ello, ¿ya? Que te permite hacer eh, que uno, si un variador se malogra, el otro puede trabajar como maestro. De esclavo puede pasar como maestro sin ningún problema. ¿Ya? Se pueden utilizar en puentes grúa, ¿ya? En puentes grúa utilizamos ¿qué? El tema de torque constante, ¿no? ¿Ya? Puentes grúa, molinos, bandas transportadoras o fajas transportadoras, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la selección y dimensionamiento de un variador de frecuencia? ¿Ya? Aquí sí, eh, aquí viene el dimensionamiento, ¿ya? 3 cosas básicas para dimensionar un variador de velocidad, ¿ya? Datos de placa del motor, como potencia, corriente, voltaje, frecuencia y velocidad nominal del motor, ¿ya? Tipos de aplicación, ligera, sobrecarga y regenerativa, ¿ya? Estos tipos de aplicación ahorita lo vamos a ver con un manual. Y las condiciones de instalaciones, si tienes que considerar el tema del derrateo por altura o por temperatura, ¿no? ¿Y por qué? Por altura, porque en Perú, pues, tenemos la cordillera de los Andes, puede llegar a 4.000, 5.000 metros, ¿no? Y créeme que ahí, si el variador trabajaba bien en Lima, lo llevas a provincia y de repente no trabaja igual, ¿no? Porque hay un tema de temperatura y altitud, ahí hay que derratear, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que saber dónde se va a instalar el variador de velocidad. Entonces veamos aquí. Entonces, este es un manual, un pequeño manual extraído de Schneider, ¿no? Se ve aquí algunas características, ¿no? Por ejemplo, el CN que figura acá eh, nos indica que, ¿ya? Nos indica que hay una carga, CN es carga nominal, ¿ya? O perdón, carga normal, y CP es carga pesada. Entonces, fíjense, un mismo variador puede trabajar de 2 formas diferentes. Como carga normal, ¿ya? Es decir, puede trabajar hasta 120%, ¿ya? De la carga, ¿ya?
y carga pesada que puede trabajar más o menos hasta 150, 160%. Son dos tipos ya de aplicación. El mismo variador puede trabajar de dos formas diferentes, pero hay que tener cuidado. Cuando uno trabaja con carga normal, dice que trabaja a 0.75 kilowatts y cuando es carga pesada trabaja a 0.37 kilowatts. Fíjense que le hemos restado casi más de la mitad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de aplicación. ¿Ya? Y aquí se ve el tema de las corrientes, fíjense acá sale el modelo, bueno, y el peso que toma no lo encontramos. Dos tipos de aplicación. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, tu variador de velocidad puede trabajar a mayor velocidad, claro que sí, puede, ¿ya? Y puede trabajar de repente ya no de una forma normal, carga normal, sino lo pasas a carga pesada, ¿ya? Y ya sabes a carga pesada a cuánto está cayendo en kilowatts, ya sea kilowatt o HP, dependiendo del Perú, bueno, dependiendo del país donde estés, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? Otro modelo, ¿ya? Fíjense el último acá, ahí está. Carga normal, carga pesada. 90 kilowatts, ya 75 kilowatts, ¿no? ¿Cuánta es la corriente? ¿No? Pues, eso es para un modelo, ¿no? De ahí puedes encontrar para Siemens, puedes encontrar para ABB, inclusive aquí hay una para ABB, ¿no? No me deja, no deja ver a ustedes, ¿ya? Este es un manual de ABB, ¿no? ¿Ya? Fíjense que acá te dice aplicaciones de carga ligera y aplicaciones de carga pesada, ¿no? Algunos lo llaman carga ligera o normal, ya carga pesada, ¿no? ¿Ya? Entonces acá nos dice que uno de sus variadores puede trabajar ya sea alimentación trifásica de 380, 400 o 415 voltios, ya sea con a 0.35 para carga ligera y para carga pesada a 0.55, ¿no? Es más, te dan un tipo de IP, ¿no? IP21, ¿no? Que no tiene mucha protección, ya sea para agua o para suciedad, ¿ya? Y hay tipo de aplicaciones con IP55 que son ya para condiciones realmente un poco más severas, ¿no? Al aire libre de repente, ¿no? Depende ya de dónde lo vas a ubicar. Va a estar dentro del armario, fuera del armario, a la intemperie, con un techito, ¿no? Ya, todo, ya es de ustedes, ¿no? Y el tipo de bastidor ya tiene que ver con el tamaño del variador de velocidad. Y manejan algunos códigos dependiendo del tipo de IP cual pueden trabajar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ay, que nos gane la hora. Ya. También hay que considerar las aplicaciones, ¿no? El variador de velocidad, dependiendo del modelo, puede trabajar para una aplicación totalmente diferente. En el caso de bombas, por ejemplo, si hablamos de los variadores ABB, eh, ellos, eh, todos sus modelos, ¿sí? El ACS 55, el ACS 150, el ACS 355, el ACS 310, el ACS 480, el ACS 580, todos ellos manejan bomba, es decir, todos ellos tienen el control escalar, ¿no? Que es el control más sencillo que encontramos en un variador de velocidad. Para ventiladores, lo mismo. Bombas y ventiladores, al tener par variable, ¿no? Se manejan con BF, con control escalar. Pero para cintas transportadoras, ya, ya me doy cuenta que el ACS 310 no tiene, es decir, para torque constante, el ACS no tiene. En cambio, líneas de producción, el único que tiene es el ACS 580. ¿Ya? Ya seguro tiene ahí un tipo de control diferente, ¿no? Para lo que son líneas de producción. De repente hace motion control, o lo que se conoce como control de movimiento, ¿no? Ya, entonces ahí hay que ir viendo el tipo de aplicación que uno tiene para que pueda seleccionar también su variador de velocidad. No es que todos los modelos de variador de velocidad se ajusten a una aplicación específica, no suele pasar eso, ¿no? En el caso del CS580 puede trabajar casi en la mayoría de ellos, pero no para equipos para hacer ejercicio, electrodomésticos, por ejemplo, ¿no?
¿ya? Verjas, puertas y barreras. Este señor aquí no está trabajando. Pero para lo demás sí puede, ¿no? Es más, el 580 es un equipo muy bonito, ¿no? Es interesante, tiene varias funcionalidades, ¿no? Tiene el control local, el control remoto, ser accionado directamente desde el panel, ¿no? Y esto es el dimensionamiento de un variador de frecuencia, ¿no? Hay que considerar el derrateo, ¿no? El derrateo son las pérdidas por temperatura que uno pueda tener ya cuando trabaja a cierta temperatura o a cierta altitud, ¿ya? Algo que sí es interesante también, se los puse ahí en algunos de los tips que estamos manejando en el curso de IMUC, ¿ya? Es que los motores cada 1000 metros van perdiendo un porcentaje de 5 grados Celsius, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un motor que está entre 2000 y 3000, ¿ya? Ya debería tener una temperatura de 30 grados Celsius. Recuerden que los motores trabajan a 40 grados Celsius, ¿no? ¿Ya? Pero sobre ello se le agrega, pues, el tema de las clases, ¿no? ¿Ya? El tema del esmaltado. Ahora, algo que también tienen que recordar es que los motores antiguos no han sido diseñados para trabajar con variadores de velocidad. Ojo con eso, ¿ah? Porque recuerda que el variador de velocidad entrega una señal pulsante, ¿no? Una señal tipo pulsos. Y el embobinado, el esmaltado de los motores antiguos no tiene esa tecnología. Es por eso que los motores, en la placa de los motores, muchos de ellos indican ahí como, ¿no? Como inverter duty, ¿ya? Que puede trabajar con variador de velocidad, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta por aquí. A ver, dice, profesor, ¿cuál sería el sistema de protección para el variador y para el motor en caso de sobrepaso de su corriente máxima? Eh, ya, no, eso es lo que le decía. Pero antes hay uno. Ese circuito bobina el motor. Claro, sí, el circuito bobina el motor que indicamos que hace el modelo matemático, ¿no? Ya, más que todo considerando el estator y el rotor, ¿no? ¿Cuál sería el sistema de protección para el variador y para el motor en caso sobrepase sus corrientes máximas? A ver, algo que voy a comentar, no lo hagan, aquí está, jamás. Este es el circuito básico que nosotros empezamos, ¿ya? ¿Saben lo que hacían antes algunos cuando desconocían el tema de variadores de velocidad? Aquí le ponían un contactor, ¿ya? Un contactor, ¿ah? Ojo aquí, saliendo del variador y antes de llegar al motor, aquí ponían un contactor. Ahí ponían un contactor. Y decían que era de protección, ¿no? En caso pase algo con el motor, para que no se queme el variador de velocidad, cortaban. La pregunta es si esto está bien o no, ¿no? Porque la idea es proteger al variador, pero no. Aquí lo que se está haciendo es algo complicadísimo, ¿no? ¿Ya? Porque recuerda que el contactor tiene una parte eléctrica y una parte mecánica. El contacto es una parte mecánica y un pegado ahí mecánico. Y ese pegado mecánico, tú sabes que todo componente mecánico, ¿no? Tiene una menor conmutación. Al ser un pegado mecánico aquí, hasta el tema eléctrico, ¿ah? El eléctrico también no puede irse más allá en kilohertz, ¿no? Yo te he dicho aquí que hay cuánto, de entre 6 kilohertz a 28 kilohertz, 30 kilohertz. Entonces, esto de acá, lo que pasa por aquí son estas ondas así, rapidísimas, ¿no? Y esto lo que genera es calentamiento. ¿Ya? Si el motor era de 30 amperios, ponte, ¿ya? ¿Qué hicieron los de mantenimiento? Se dieron cuenta que con 30 amperios calentaba, ¿no? Aquí en contacto. Calentaba, calentaba. Entonces, ¿qué hicieron? Le fueron subiendo, ¿no? Le decían, pero ¿por qué calienta, no? Si es 30 amperios, entonces se va a quemar el motor y se está consumiendo más. Comenzaron a subirle, ¿no? ¿Ya? Y igual calentaba, ¿no? Entonces la pregunta cae obvia, ¿no? Va a calentar, ¿por qué? Porque este es un contacto eléctrico mecánico, contactor, y no está hecho para altas frecuencias, que es esto de acá. Estas son frecuencias que van a 30 amperios, ¿no?
Hablando de, si es en tensión, pues es una tensión que, la tensión es la que hay aquí, ¿no? Esa es la máxima tensión. Pero en corriente, pues la onda también es diferente y aquí está pasando una onda que no es nada senoidal como lo hemos visto. Esto no es protección. Eso ocurre pues para un arranque directo, bueno, donde la frecuencia sí es 60 Hz, pero nosotros no tenemos 60 Hz. Aquí están pasando entre 6 kHz a 20 kHz. Entonces, la protección es sencilla, dependiendo. A condiciones normales, todo está aquí en el variador de velocidad. Puedes proteger a tu variador por parámetros de sobrecorriente, sobretensión, ¿no? Etcétera. El variador de velocidad es un equipo muy importante y un equipo muy inteligente que te permite mandarse a falla ante cualquier tipo de falla, ya sea del motor o ya sea de la calidad energética que le ingrese al variador de velocidad. Ahora, si has incrementado la cantidad de distancia, puedes ayudarte de bobinas, ¿no? de filtros. Eso sí es bueno para evitar el tema de los armónicos. Yo he visto variadores de velocidad que se calientan las tarjetas de control porque porque sufren, bueno, sufren la llegada de varios armónicos provenientes de otros variadores que estaban cerca, ¿no? Y para eso se utiliza ¿qué? Los filtros. Cuando uno agarra el variador de velocidad, ahí en la parte de instalación, se indica, ¿no? ¿Qué filtros le puedes colocar ahí para evitar el tema de las interferencias? Ahora, eh, les dejo un término por aquí para que ustedes puedan buscar, ¿no? ¿Ya? EMI y EMC. EMI es interferencias electromagnéticas, así lo pueden buscar, y EMC es compatibilidad electromagnética. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? A ver, les dejo como tarea para que ustedes puedan buscar un poquito más. A eso le estamos sumando lo que les había contado acerca del tipo de fuerzas que ocurren en el entorno. La fuerza longitudinal, la fuerza tangencial. ¿Ok? Listo. Entonces, no sé si hay más preguntas para ir cerrando ya. Ya creo que nos hemos pasado mucho ya, ¿no? Ustedes tienen por ahí. Nuevamente, este curso, pues, ¿no? Curso free, como estado, ¿no? Ya tiene una videoconferencia que normalmente se hace al final, ya casi terminando el curso. No se olviden de que hay una tarea, ¿no? Hay unas evaluaciones que tienen que resolver ustedes ya para que puedan enviar sus trabajos, ¿no? Puedan ser calificados. Eh, no, solamente se ha considerado una. En otros cursos sí hay dos, otros, otros cursos pero en IMUC es solamente uno, en este formato solamente uno, ¿ya? En otros cursos que sí son pagados, ¿no? Sí hay dos videoconferencias, ¿no? ¿Ok? Hay un curso que es para los que no están metidos en la parte electrónica, hay un curso, fundamentos de electrónica, pueden buscarlo también. Puede ayudar porque sale un poquito acerca de los dispositivos de potencia, para que conozcan un poco más cómo testearlos, cómo saber si funciona, en qué zonas podemos trabajar. Recuerden que les expliqué acerca de los snoozer, cómo podemos evitar los snoozer, pero eso es parte de otro curso, ¿no? Variadores de velocidad es una suma de varios conocimientos, la parte eléctrica, parte mecánica, parte electrónica, bueno, y de programación a nivel de PLC también. Redes industriales también, porque ahora están metidos con las redes. Y ahora el Motion Control, un curso también muy interesante, básicamente tema de control de movimiento, ¿ya? Eh, Listo, si no hay más consultas, eh, lo vamos, lo vamos dejando por aquí, ¿ya? Eh, Vamos a ir cerrando, ¿no? Ya esta sesión del día de hoy. Listo, chicos, entonces, cuídense mucho, un abrazo y cualquier cosa, hay consultas en el foro, pueden hacerlas, respondan las preguntas, por favor, ahí presenten su trabajo también para que esté calificado.
Si no se encuentra con sus compañeros, envíen ustedes solo su trabajo. La cosa es que tengan sus notas, pues. Listo, chicos, un abrazo. Estoy dejando de compartir. Nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Esta pandemia está realmente muy fuerte. Nos estamos viendo hasta luego. Listo, chicos, hasta luego. Gracias, gracias por los buenos deseos. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.